Bendito sea el Señor. Lo decimos a veces de broma, pero es cierto, ¿no? La bendición de Dios está sobre nosotros y la victoria ya nos la dio Cristo Jesús. Amén. Aunque andemos apanchurrados, cansados, afligidos, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, pero la victoria ya es nuestra. Amén. Porque el Señor venció por nosotros en la cruz del Calvario. Pues qué bonito canto, le decía a Juan, este último canto de adoración, que le llamamos de adoración, qué bonito canto, ¿no? Que nos entregamos al Señor y de hecho, pues yo creo que todos hemos venido a eso, ¿no? Con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón hambriento de escuchar su palabra y ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Así que pongamos este tiempo, aunque ya lo hizo Israel, en manos del Señor para que sea Él el que nos hable y que nos dé la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Sabemos que Él es bueno y tiene cosas para nosotros, buenas, agradables y perfectas como su voluntad. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo por esta bendición que tú me das, Señor, de estar aquí al frente, Señor, de tus hijos, a quien tú amas entrañablemente, Señor, de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo por ellos y por mí, Señor. Entregaste a morir en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que hemos creído en Él y los que habrán de creer en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Gracias, Padre, por ese amor tan grande, por ese precio tan alto que tú pagaste por nosotros. Jamás, jamás se pagará el precio mismo, precio como nadie en el universo entero. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y sé tú tomando el control total y absoluto de esta reunión, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues antes que nada, sí, efectivamente doy gracias a Dios que me encuentro nuevamente aquí con ustedes. Hace 8 días andamos por allá, por Chilangolandia. Les comentaba que fui a que iniciaron algunos análisis o estudios. ¿Se oye allá atrás, no? ¿Sí? Sí, para algunos asuntos hay que me andan quejando de salud. Yo no sé si ya soy hipocondriaco o son los años o no sé qué será, pero pues ahí andamos, ¿no? Pero gracias a Dios, pues Él confirma las cosas y bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. Y quiero que me acompañe abriendo su Biblia ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, verso 1. Proverbios, capítulo 27, verso 1. Esta es palabra de Dios. Es un verso muy cortito, pero dice grandes verdades que bien haremos en tomarlas en cuenta para no errar en el camino que el Señor nos ha trazado. Dice Proverbios 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Decía, es un texto muy breve, pero pues muy fuerte. Yo creo que es muy fuerte porque yo observo en la vida cómo las profecías del Señor se cumplen, ¿no? Dice que en los postreros tiempos la gente iba a andar de aquí para allá, de mar a mar, vuelta y vuelta, buscando palabra de Dios y no la hallarán. Y bueno, pues esto se refiere a varias cosas. O no encuentran la palabra que quiere, o simple y sencillamente el Señor ha cerrado el corazón de los hombres para que no escuchen la palabra de Dios. Porque esto puede suceder. Dice la Escritura que en estos tiempos, dice que los hombres apostatarán de la fe, dice que escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces hay gente que anda así, ¿no? Anda buscando palabra en un lado, en otro lado, y no la encuentra porque no encuentra lo que quiere escuchar. ¿Okay? Y obviamente esta gente que no tiene brújula, que no tiene dirección, pues va a andar de esta manera, ¿no? Viviendo una vida, tomando decisiones personales, tomando decisiones sin dirección, sin preguntar, sin consultar a Dios,
y van a vivir conforme les dé a entender, ¿no? Conforme su propio entendimiento y conforme a lo que ellos creen que es así. Bueno, y parece increíble, pero fíjese que aquí el Señor no le está hablando al pueblo incrédulo, nos está hablando a nosotros, nos está hablando a nosotros, y nos está diciendo en esta mañana: comunidad cristiana Emanuel, no te jactes el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y bueno, la palabra jactancia o jactancioso, pues es una persona que presume de sus habilidades, que presume de su suerte, o que presume de las cosas que va a hacer dándolas por hecho que ya sucedieron. ¿Okay? Dice, es la persona que hace alarde de sí mismo, jactancioso, que se jacta y presume y se vanagloria o alaba sus propios logros o cualidades. Dice, es creído, presumido, presuntuoso, pretencioso y vanidoso, y algunas más que terminan en oso, ¿no? Pues quisiera, una persona que está pagada de sí mismo es esto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en aquellos tiempos cuando no conocía yo a Dios, pues yo me jactaba de muchas cosas de mí, ¿no? Me jactaba, por ejemplo, de la inteligencia. Usted no lo crea, algún tiempo en mi vida fui una persona inteligente, ¿no? Cuando en mi época de estudiante, pues yo no necesitaba libros, me daban para comprar mis libros y yo compraba caguamas. En lugar de libros compraba caguamas, y lo único que compraba era un cuaderno. En aquel entonces eran cuadernos de a peso o de a 1.50, después de 1.50, que traían una espiral, eran cuadernos así largos, espiral de metal y una pluma. Todos eran mis libros, lo que yo traía, ¿no? Porque doblaba mi cuaderno, pues, para que andar cargando, lo doblaba, me lo guardaba en la bolsa de atrás, y mi pluma, eso era todo, ¿no? Y al estar solamente escuchando en las clases, o sea, al maestro, se me grababan las cosas, o lo poco que apuntaba ahí, y con eso ya tenía yo para más. Entonces yo me jactaba que era una persona inteligente, ¿no? Lo terrible de esta situación, pues imagínense nada más que reprobé hasta educación física. Sí, porque el jactancioso se jacta de sus habilidades y le pasa lo que la fábula del conejo y la liebre y la tortuga, ¿no? La tortuga estaba consciente de sus debilidades y de sus impedimentos, y pues fue constante y perseverante, con toda su lentitud. Y la liebre, confiada en su habilidad, en su agilidad, pues se sentó a echarse una siestecita ahí bajo del árbol, y cuando despertó, pues la tortuga ya era campeona, ya tenía el triunfo. Y eso es lo que sucede con una persona jactanciosa, ¿no? Va directamente al fracaso. Aunque no lo crea, reprobé en educación física, ¿no? Yo no terminé mi secundaria en el tiempo que debía haberla terminado, y fue por eso, por la jactancia de que yo era una persona inteligente y en cualquier momento yo podía resolver las cosas tranquilamente. Alguna vez tuve la jactancia también, pues, de otras cosas, ¿no? Hasta el grado de llegar a decir abiertamente que yo no necesitaba a Dios, porque Dios era yo. Que lo que yo hacía con mis manos, con mi inteligencia y con mi fuerza física, yo no necesitaba de Dios. Así que viví sin Dios, viví sin religión. Como el canto que hemos entonado en muchas ocasiones, ¿no? Pobre de aquel que vive la vida como un loco, pobre del que vive entre copas de licor y el que va camino a la perdición. Qué pena me da el que vive así, sin religión, sin fe y sin voluntad. Una persona que se cree su propio Dios, que Él es Dios. Y tristemente, esta insensatez, pues sucede entre nosotros. O sea, por algo el Señor nos está hablando, ¿no? Por algo el Señor nos está dando esta palabra, porque Él sabe de lo insensatos que somos algunos creyentes, que no tomamos en cuenta a Dios para tomar decisiones, pensando que tenemos el día de mañana comprado, pensando que el día de mañana va a ser igual o mejor que el día de hoy.
pensando que el día de mañana vamos a amanecer con vida y que, pues, que vamos a seguir disfrutando de salud, de vida, de riqueza, no sé de qué tantas cosas. Pero el Señor nos advierte y dice, no sabes qué va a suceder el día de mañana. Y esta es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Pues una dependencia total y absoluta de Él. Una dependencia total y absoluta de Él. Que todas las cosas, cuando pensemos en el día de mañana, pensemos en esto, ¿no? Que tal vez no vayamos a amanecer. ¿Usted piensa en eso cuando se acuesta a dormir? Qué bueno, ¿no? Porque algunas personas me han dicho, no, es que tú eres un negativo, yo tengo fe, yo tengo confianza en Dios que mañana voy a amanecer. Pues sí, eso es lo que tú piensas, ¿no? Una cosa piensa el burro, decía don Jaime, y otra el que lo monta. Si es la voluntad de Dios, ya no vas a amanecer, ¿no? Y si pensáramos solamente en esto, de que tal vez el día de mañana yo no amanezca, pues entonces me pondría tal vez a orar y ponerme a cuentas con Dios, por si me agarra la tilica y flaca en la madrugada, pues me voy directamente con el Señor. Bueno, de todas maneras me voy a ir con el Señor, ¿no? Porque yo creo en Jesucristo y tengo salvación y vida eterna. Pero pues me pondría a cuentas con el Señor. Si pensara que el día de mañana la suerte, o más bien las bendiciones de Dios pueden cambiar, bueno, pues le daría gracias a Dios por todo lo que me ha dado hoy en este día y le pediría que el día de mañana pues fuese igual, ¿verdad? Pero siempre dependiendo de Él. Entonces, es lo que nos está hablando aquí el Señor, ¿no? Entonces, jactancioso es aquel que confía demasiado en Él y no toma en cuenta a Dios. Esta es una persona jactanciosa. Es el que se jacta el día de mañana porque cree que Él es dueño y Señor de su futuro. Y aquí, por ejemplo, vemos cuando en el libro de Daniel vemos a Nabucodonosor, ¿verdad? Que Dios le dio incluso un sueño pues para que se arrepintiera y demás, mas sin embargo él era una persona jactanciosa, se jactaba de su poder, de su autoridad, se jactaba de todo, ¿no? Era una persona completamente ensoberbecida, mas sin embargo Dios, para quebrantar esa soberbia y mostrarle que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es el que tiene la autoridad y que Él es el que da a quien Él la quiere, lo tuvo que reducir a un rasgo similar de una bestia. Cuidado con la soberbia y la jactancia, ¿no? Entonces, jactarse es pretender ser semejante a Dios, y fíjese peor todavía una cosa, ser mejor que Dios. Por eso no lo tomamos en cuenta, por eso no queremos depender de Él. Rápidamente le comento, y quiero ser breve, nos acordamos de esa jactancia, de esa soberbia de Luzbel, que quiso ser semejante a Dios para no depender de Dios, para no estarle pidiendo a Dios dirección, o para estar aceptando las órdenes y los mandamientos de Dios. Entonces quiso ser semejante a Dios y sentarse en el trono para Él disponer y Él ser su propio Dios. Y vemos que contagió a la mujer, contagió al hombre en términos generales, al hombre, y vino la caída inminente, ¿ok? Bueno, entonces vemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la rebusnancia, ya estoy rebuznando aquí arriba. El ejemplo en Lucas capítulo 12, versos 16 al 20, un ejemplo de jactancia. Esto lo conocemos de sobra y lo predicábamos hace unas semanas. Dice el texto, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros
y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estaba bien contento. Dicen los chavos, estaba con tenis. Estaba con Toño y con tenis, dicen los chavos. O sea, iba con todo, toda la confianza puesta en los bienes que él tenía. Dice también el sabio Salomón en los Proverbios, dice que las riquezas del rico son su ciudad fortificada. O sea, la riqueza, el hombre se siente como que está en una ciudad, una fortaleza, ¿no? Con muros altos y que no le va a pasar nada, ¿no? Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto delante de él. Este es alguno de los efectos que hace el dinero o los bienes materiales. Nos hacen sentir seguros y que no necesitamos de nada. Entonces este hombre está bien contento, está contento. Dice, no hombre, de aquí ¿quién me mueve? No, tengo para disfrutar de la vida, dice, ¿no? Para muchos años. Pero vino la palabra, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Para empezar, o sea, el sentido de este texto, pues no lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero lo que yo veo aquí en este hombre, que nunca tomó en cuenta a Dios, que él creía que era por él, que tenía la grande abundancia, ¿no? Tal vez por su sabiduría o porque tenía muchos hombres a su servicio, qué sé yo, cuáles eran los pensamientos, pero él creía que era por él que tenía todas esas riquezas. Y nunca tomó en consideración a Dios, nunca le dijo, gracias Señor porque me has bendecido, gracias Padre por las riquezas que me has dado, ¿no? Concédeme Señor el privilegio que pueda disfrutar de ellas. Porque también dice Salomón ahí en Eclesiastés, dice de aquella tragedia que Dios le da al hombre, que le da oportunidad de hacer riquezas, pero que nunca las va a disfrutar. Se va a morir y otro es el que va a disfrutar de sus riquezas. Fíjate qué terrible, ¿no? Y se oye muy cruel, ¿a poco no? Pero es que es una realidad. No tenemos la vida comprada. No tenemos comprado el futuro. No tenemos comprado el bienestar. No tenemos comprada la salud. No tenemos comprado nada absolutamente. Todo depende de Dios. Y todo nos lo puede dar Dios. Y todo nos lo da si nosotros confiamos en Él. Y eso es lo que Él está demandando de nosotros, ¿no? Este texto finalmente nos lleva y lo podemos hacer un símil, por ejemplo, de lo que nos está hablando Santiago. Y vamos a ver ahí en Santiago precisamente el cuerpo de esta palabra que nos da el Señor en esta mañana, ¿no? Y podríamos resumirlo con una pregunta. Dice, no te jactes el día de mañana. Y aquí está, ¿por qué no me debo de jactar del día de mañana? ¿Por qué no me debo de jactar en mi día de mañana? Bueno, la respuesta está en el mismo texto, porque no sabemos lo que va a acontecer el día de mañana. Y esto nos lleva al versículo 14 de Santiago, capítulo 4. Miren, esta carta del apóstol Santiago, hace años que el Señor me dio algunas predicaciones para estarlas, otra vez digo que te valga la redundancia, para predicarlas, y entonces me dio una serie de predicaciones acerca de Santiago. Miren, antes que nada, no me quiero alargar, pero a veces. Antes que nada vemos en Santiago capítulo 1, dice el texto, dice Santiago, obviamente es el escritor el que está escribiendo la carta, ¿no? El remitente. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, es el remitente, ¿no? Es el que escribe, ¿verdad? Y el destinatario, ¿quiénes son?
Dice, las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus. Obviamente no le está escribiendo a las 12 tribus judías solamente, sino le está escribiendo a todos aquellos que de entre las 12 tribus judías habían creído en Jesucristo. ¿Sí? A todos aquellos que de entre las 12 tribus judías habían creído en Jesucristo. Está escrita para los judíos cristianos, aquellos que se espantan con los judaizantes, ¿no? Allí empezó la iglesia. A los judíos cristianos. Y les empieza a escribir, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando salen en diversas pruebas, y ahí empieza, ¿no? Hablar acerca de las pruebas, hablar acerca de la tentación. Y esta carta, más que ser una carta doctrinal, es una carta que nos está exhortando a aplicar precisamente las doctrinas y ponerlas para practicar, o sea, ponerlas en práctica, o sea, nos lleva a la aplicación práctica. Ya recibimos las enseñanzas de Jesús, ya tenemos cartas doctrinales también, pero Santiago lo que nos está diciendo, ok, ya recibieron mucha enseñanza, ahora pónganla en práctica, ¿no? Por eso dice en el siguiente capítulo que no seamos solamente, enseguida dice que no solamente seamos oidores. Ok, ya recibieron mucho, pero no sean solamente oidores, sino sean hacedores. Pongamos en práctica aquello que hemos escuchado, porque si solamente somos oidores y no hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto es, nos estamos alimentando de la palabra, y como no la ponemos en práctica, no ejercitamos, de pronto empezamos a envanecer, empezamos a engordar, y tal vez nos pueda dar hasta un infarto, porque el corazón se empieza a engrosar nuevamente, ¿no? Mucho conocimiento, pero cero práctica. Mucho conocimiento, mucha doctrina, mucha predicación, pero una vida que adolece completamente de una semejanza a Cristo. Y es lo que nos puede llegar a suceder. Por eso Santiago da la exhortación: sean hacedores, no solamente oidores, porque pues nos estamos engañando. Y luego nos da otra enseñanza, porque se sigue enseñando, ¿no? Acerca de la lengua, de los pecados de la lengua, y así se van enseñándonos la conducta que nosotros debemos de tener como cristianos. Y ahí en el, bueno, no lo voy a decir toda ahí la carta, pero cuando llega aquí al capítulo 4, dice, en el capítulo 3 está hablando acerca de la sabiduría, ¿no? De la sabiduría humana, de la sabiduría diabólica. Y es un texto también muy fuerte. Rápido se lo leo. Dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, otra vez la jactancia, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica. Después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando hablamos de frutos estamos hablando de obras, ¿verdad? Buenas obras, frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es, no tiene doblez, ¿no? Los creyentes que tenemos la sabiduría de lo alto, tenemos que ser sinceros y transparentes. No dar una cara aquí y por atrás, tómala, ¿no? Sin hipocresía. Una sola cara, la que sea, ¿no? Si tienes buena cara, si tienes pues mala cara, ¿no? Pero no fingir. Ay, cuánto te amo, Sergio, y paz, unos puñalones por atrás. No, esa dice no es la sabiduría que viene. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y luego viene, ¿no? Hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras?
Y a otro punto, ¿no? Contendemos por las cosas que nos envidiamos y anhelamos y no tenemos porque no pedimos, pero estamos envidiando al otro que sí tiene, y ahí hay un conflicto interno, ¿verdad?, que no nos permite estar en paz, ¿no? Y luego llega, o sea, va así como agarrando por partecitas Santiago, y de repente llega a un sector de los creyentes de aquel entonces. Específicamente, miren, vamos a ver, ahí en el verso 13, dice, vamos ahora, o sea, ya agarró parejo por allá, dice, ahora me están faltando ustedes, ¿no? Este sector específico de la iglesia, y mire, aunque es un sector específico, es de aplicación práctica para todos nosotros, pero aquí directamente está refiriendo a aquellos judíos que se dedicaban al comercio. Pues casi todos, ¿no? Casi todos. ¿O usted conoce un judío que no se dedica al área comercial? Casi todos. Ahí en la Lagunilla, hermano Moisés, ¿no? Dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Por eso estaba hablando del área comercial, ¿no? Del área comercial. Dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente una neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, este texto bíblico, nosotros le damos aplicación casi en todas las áreas, ¿verdad? Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero aquí tiene una connotación especial. Les está diciendo, a ustedes que conocen a Dios y que saben que su vida está en sus manos, o al menos eso decimos, y no tomas en cuenta a Dios, estás cometiendo un pecado. Estás lleno de soberbia y eres un jactancioso. Hiciste a un lado a Dios. En ese contexto está este texto. Y esto pues es tremendo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no debemos jactarnos el día de mañana? Bueno, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Estos hombres del versículo 13, fíjese en la situación, cómo la estaban viviendo. Bueno, aquí solamente le hago una pregunta antes de continuar. ¿El mañana llegará o no llegará? Sí, ¿verdad? Porque si no te jactes el día de mañana, el mañana va a llegar. A veces decimos, es que ya no hay mañana. Por ejemplo, cuando un partido de fútbol, ¿no? Ya no hay mañana, tienen que ganar hoy porque ya no hay mañana. Un ejemplo. Pero el mañana sí va a llegar. Lo que dice el Señor es que no sabemos cómo va a llegar. El hombre que vimos ahí en Lucas, a él sí le dijo el Señor, mañana ya no vas a tener vida. ¿Verdad? Mañana no vas a tener vida. Pero le pudo haber dicho otras cosas. A mí se me ocurre, ¿verdad? No digo que no le dijo o que tenía que decirle. Simplemente le pudo haber dicho, necio, va a llegar una inundación y va a acabar con todas tus cosechas. Puede ser. Pudo pasar para el día de mañana. Se estaba jactando de sus riquezas. Bueno, va a haber una inundación y va a acabar con todo. Necio, va a temblar y todos tus graneros se van a acabar. Necio, das por hecho que vas a tener salud para disfrutar de tus riquezas.
¿Y qué si de pronto te quito la salud? Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, por esa razón y muchas otras que vamos a ver, no debemos nosotros de jactarnos de el día de mañana. Estos hombres están confiando en, miren, por ejemplo, primero, ellos estaban seguros que iban a vivir. Dice ahí, dice, los que dicen, hoy y mañana iremos, están dando por hecho que van a tener vida y salud para ir a negociar. Están dando por hecho que iban a tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Dice que iban a estar un año. Y a veces así somos de absurdos pensando, hacemos planes a largo plazo, insisto, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Se enojará Dios porque hagamos planes? No, al contrario. Al contrario. Pero en estos planes nosotros tenemos que incluir a Dios en ellos. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces estos hombres estaban segurísimos incluso de que iban a vender, a hacer buenas ventas y que iban a tener buenas ganancias. Se les olvidaba lo que dice el Señor en Deuteronomio 8:18, ¿no? Dice, acuérdate de Jehová. A ver, vayan para allá. Deuteronomio 8:18. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque ¿qué? Él te da el poder para hacer las riquezas. Mire, me remito otra vez a Santiago 4. No tienes por qué. Si tan solo pusiéramos al Señor en primer lugar en todas nuestras actividades, aún en nuestro trabajo secular que tuviéramos, pusiéramos nuestro trabajo en las manos del Señor y le pidiéramos al Señor que nos bendijera, que nos prosperara. Aquellos que trabajan con la cabecita, Señor, dame inteligencia y dame sabiduría. Señor, lléname de conocimiento. O Señor, estoy leyendo este libro para aplicarlo en mi trabajo y esto, no, Señor, que lo pueda retener en mi cabecita. Si tomáramos en consideración, dice aquí, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué? Para hacer las riquezas. ¿Y para qué te van las riquezas? Dice el Señor. Léale ahí. De confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. ¿Para qué? Para confirmar el pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿Se acuerdan? Te bendeciré y serás bendición. Una promesa. Salte de tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Todas esas bendiciones que dio las selló con la sangre. Un pacto. Esto quiere decir que el Señor quiere bendecirnos. No le estoy hablando yo, les estoy citando lo que dice la palabra de Dios. El Señor quiere prosperarnos. El Señor quiere que tengamos abundancia. No estoy predicando tampoco del evangelio de la prosperidad, pero aquí dice que el Señor quiere prosperarnos, pero quiere que nos acordemos de Él, no que actuemos a la ligera y lo hagamos a un lado. No que hagamos planes y vamos acá. No, acuérdate de Él. Pongamos todas las cosas en las manos del Señor. Conozco un amigo, tengo un amigo que se tardó nada más, un día salió de su casa como el jibarito. ¿Sí se acuerdan cómo iba el jibarito?
Dice que salió loco de contento con su cargamento para la ciudad. Iba pensando, ¿no? Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, fíjate si lo tomó en cuenta. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, ¿un qué? Un traje a mi viejita le voy a comprar. Ahí va, loco de contento con su cargamento para la ciudad. Así mi amigo salió un día, loco de contento. Se despertó en la mañana, se arregló, se puso guapetón, cogió sus utensilios de trabajo y se fue a triunfar. Ya le platicaba de mi amigo. Ese día mi amigo iba a hacer una gran operación que le iba a permitir ganarse muchos millones de pesos en aquel entonces. Y salió con esa finalidad. La situación en el trabajo de este amigo era ya insoportable, y mi amigo estaba dispuesto a renunciar, pero no había renunciado porque estaba esperando cerrar esa operación. Y así que ese día se fue y dijo, hoy cierro mi negocio y hasta aquí llego. Todo pensó este amigo y deseaba triunfar, menos pensó en que se iba a tardar casi 1000 días para llegar a su casa de regreso. Bueno, ese amigo soy yo. Ni lo había adivinado, ¿eh? Yo no conocía a Dios y tenía toda mi confianza puesta en mí, en mis habilidades. Y mire que no tenía ninguna, pero sí confiaba en mi suerte, tenía mucha suerte. Andaba yo con los famosos decretos, ya ve que eran hasta el cristianismo decreta, ¿no? Yo decreto que el Señor taca, ¿no? Y decreto y declaro. Yo andaba ahí en ese rollo de los famosos decretos. Yo decreto prosperidad en mi vida. Y viendo las flamas de no sé qué. Yo no conocía a Dios. Iba a triunfar. Salí un día 24 de septiembre de 1987 a triunfar en la vida sin tomar en cuenta a Dios, y regresé hasta el 28 de febrero de 1990. ...887 días en la prisión, donde lejos de ganar, perdí todo lo que tenía. Esto de poner la confianza en el hombre, mis amados hermanos y hermanitas, es terrible. Es terrible. Aún con aquellos que no conocen a Dios. Porque el hecho de que no conozcan a Dios no invalida que Dios exista y que hay leyes espirituales inviolables. Y se lo voy a que me acompañe viéndolo de esta manera. En Jeremías capítulo 17, versos 5 al 8. Jeremías, no Geminías. Verso 5 dice: así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo? Maldito el creyente, maldito el judío, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir maldito?
que está separado de Dios, que Dios no está con él. Él puede creer y pensar que Dios está con él y que él está con Dios, pero Dios no está con ese hombre. Ese hombre tiene su confianza puesta ¿en quién? En él mismo. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Este es su propio Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Alguna vez se acuerdan que veíamos esto? Hace algunos años. ¿Cuál es la famosa retama? Es el arbusto ese seco que anda en el desierto, ¿no? Que el viento sopla para un lado y se lo lleva. Y sopla para otro lado y se lo lleva para otro lado. Y ahí anda, ¿no? Ahí anda arrastrado por el viento de un lado para otro. Entre sequedales. No da fruto, no da nada. Ahí anda. Fíjese la comparación que hace Dios. ¿Cómo lo pone esto? Va a ser como la retama. Un hombre que va a andar de un lado para otro, sin fruto y sin nada. Seco. Estaba viendo un reportaje el otro día. Reportaje, no sé cómo se llama. De esta famosa retana le llaman la flor del desierto. O sea, esto es impresionante, esto es impresionante. Nomás es un breviario cultural. Esto es impresionante. Este arbusto, que parece ser que jamás va a dar fruto, jamás va a reverdecer, reverdece, ¿qué creen? Pero tarda en reverdecer 100 años. Obviamente no hay hombre que dure, bueno, sí hay quien dure 100 años, ¿no? Pero 100 años. Pero mira el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Está pegado? ¿No? Podríamos hablar de este y lo llevaríamos a Juan capítulo 15. Separado de mí nada podéis hacer. Ok. Entonces decía yo, podemos ver esta situación en alguna gente incrédula y bueno, pues decimos, está bien, ¿no? Y estaría bien. Yo pienso, si este libro o esto que estamos viendo estuviera para los incrédulos, pues está bien, porque ellos no conocen a Dios. Lo triste es que está escrito para nosotros. ¿Okay? Pero vamos al siguiente punto. ¿Por qué no debemos nosotros de confiar en el día de mañana o jactarnos en el día de mañana? Dice, y vamos a seguir con lo que dice Santiago, dice, porque nuestra vida es muy corta. Nuestra vida es muy corta. Nosotros hacemos planes y puede ser que por lo corto de nuestra vida no nos dé tiempo de hacerlo. Aunque llegáramos a vivir lo que dice el Salmo 90, cuando habla acerca de la generación, que en la edad del hombre son 70 años y 80 los más robustos. Tal vez, aunque duráramos 80 años, muy probablemente, si Dios no lo quiere y no lo permite, no vamos a cumplir con nuestros planes. Entonces, por esta razón, nosotros no debemos de confiar o jactarnos del día de mañana. Dice Job capítulo 7, verso 7, vamos a leer la primera parte del verso 7 y la primera parte del verso 9. No cortamos nada, simplemente para juntarlos. Empezamos y terminamos ahí. 7:7 la primera parte y el verso 9, o léalo desde el verso 7 hasta el 9.
No le cortamos nada. ¿Qué dice? Dámelo fuerte. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Ok. Eso lo veo. Dice, acuérdate que mi vida es un soplo. Me voy hasta el verso 9, dice, como la nube se desvanece y se va. Eso es lo que el apóstol Santiago nos está hablando precisamente en la carta que estamos leyendo. Dice el apóstol Santiago, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si esto nos habla, mi amado hermano, que Dios es el que tiene el control de todo. Él gobierna sobre nuestra vida, Él dispone sobre nuestra vida. Es el que nos da el tiempo de vida y el tiempo de muerte. Él determina las obras que nosotros vayamos a hacer. Dice el Proverbio 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón. Uno hace los planes. Uno hace los planes, voy a hacer, voy a ir, voy a esto, voy a otro. Dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Otra vez, una cosa piensa el burro, otra cosa piensa el que lo monta. Diría mi abuelita en sus frases parafraseadas, el hombre pone y Dios dispone. Hasta ahí le paramos porque no quiere que nos vean las mujeres. Pero decía mi abuelita, no vaya a juzgar a mí, decía mi abuelita, viene la mujer, decía mi abuelita, nosotros los hombres hacemos planes, pero es Dios el que va a dar el visto bueno. ¿Okay? Tercer punto, ¿por qué no debemos tractarnos el día de mañana? Y ya decía yo ahorita en el verso 17, porque si lo hacemos estamos pecando. Si lo hacemos estamos pecando. Vaya para allá, Santiago. Dice el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Y dice el apóstol Santiago que en lugar de asumir esta actitud, deberíamos de decir mejor, si el Señor lo quiere, si el Señor lo dispone, si el Señor así le parece bien, si el Señor, si esa es la voluntad de Dios. Mire, me platico tantito. Hace unos años estaba yo asistiendo pues a algunos lugares donde me estaban invitando. Yo me propuse un día, o más bien Dios puso en mi corazón un día, y ya le he platicado de esto a través del Evangelio ahí en Marcos capítulo 5, cuando el Señor dice, vete a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Yo sentí en mi corazón que yo debería de ir a todos los lugares donde me invitaran a predicar el Evangelio, sobre todo aquellos lugares donde un día Dios me había sacado, que eran, lo primero que me sacó fue de las adicciones, usted lo sabe, ¿no? Se sabe que fue un adicto.
Y le batallé mucho, hice sufrir mucho y sufrí mucho. Quienes han sido adictos lo saben perfectamente bien. La gente que no es adicta piensa que solamente es un borracho asqueroso, un marihuano asqueroso, pero no saben lo que el burro anda arrastrando. Entonces, de ahí me sacó Dios. De lo cual, créanme que yo estoy profundamente agradecido. Dije, yo voy a ir y tengo que ir a predicar el Evangelio ahí donde Dios me sacó. Tengo que ir con los míos y voy a predicar el Evangelio. Y eso me propuso. Todavía el Señor no me llamaba a las cárceles, ¿no? Esto le estoy hablando un año antes de salir de la prisión, pero todavía no estaba el llamado para ir a las prisiones. Entonces yo cuando salí me di a la tarea de ir y predicar el Evangelio ahí precisamente a esos lugares, ¿no? A esos lugares donde Dios me había rescatado, donde yo tengo bien claro, fíjese bien, yo tengo bien claro que esos sitios existen porque Dios permite que existen. Es más, es Dios el creador de eso. Porque no es otra cosa más que la palabra de Dios. En el programa que estos muchachos tienen, no es otra cosa más que la palabra de Dios llevada a ese nivel para poco a poco irlos llevando. Primero quitarles la borrachera o lo que sea, irlos llevando, sacarlos de ahí para mostrarles su incapacidad y su impotencia para poder transformar sus vidas, llevarlos a un sufrimiento, a un fondo de sufrimiento, ya sin ningún paliativo y sin ningún aliciente, sino que vivan el dolor en vivo y a todo color. Porque en tanto que el hombre no conoce el sufrimiento, pero el sufrimiento real, no está dispuesto a cambiar su vida. No está dispuesto a entregarle su vida al 100% a Dios, porque sigue pensando que Él puede transformar las circunstancias de su vida. Sigue pensando que Él, con fuerza de voluntad y con empuje y con su inteligencia, va a triunfar en la vida. ¿Se acuerdan? Hace años veíamos del ateo práctico, veíamos una definición. ¿Quién es el ateo práctico? Es aquel que cree que Dios existe, pero él sigue tomando las decisiones en su vida. Sí, yo creo que tú existes, yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú puedes hacer todas las cosas, pero ahorita no te necesito, ahorita soy yo. Y los lleva a un punto así, ¿no? Para conocer el dolor, para conocer el sufrimiento y entonces hacer como lo hizo ¿sí? De voltear los ojos al cielo y clamar a Dios. Pero lo redujo a nivel bestia, ¿no? Al dolor, ¿no? Decía nuestro paisano, sigo siendo el rey. A él le quitó la corona, ¿no? Lo dejó de ser rey y lo trajo como otra cosa, como Neymar. Y entonces volteó los ojos al cielo y clamó. Eso es lo que Dios quiere precisamente, ¿no? En la vida de ellos, en la vida de nosotros también. Ya lo vimos aquí en Jeremías, ¿no? Si uno sigue creyendo que uno es el que hace todas las cosas, Dios nos va a meter en un paseíto por ahí del cual yo no quiero pasar. Ya he pasado algunos paseos por ahí, pero ya no quiero, ¿no? Entonces, no, yo así, pero ¿qué cree que de pronto el mismo Dios que puso en mi corazón esto, de pronto me empezó a mostrar de alguna manera que no era a todos los lugares donde de pronto me estaban invitando, sino que iba a ser solamente en algunos sitios, porque Él es el que conoce todas las cosas. Él es el que conoce todas las cosas. De hecho, la predicación del Evangelio es universal. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, porque el llamado lo tenemos todos nosotros. El llamado lo tienes tú y el llamado lo tengo yo. No hay de que solamente fue, no. El llamado es general, para todos. Y el llamado es a la reconciliación. Nosotros somos llamados y somos embajadores de Cristo
para llevar el Evangelio de la reconciliación, todos sin excepción. Pero hay algunas áreas especiales donde Dios te quiere usar a ti y a mí. Y más que nada, en esas situaciones donde debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? Independientemente de poner nuestra vida en las manos de Dios. Esto que estamos viendo. Tomar en consideración a Dios en todas las áreas de nuestra vida y en especial en el área del servicio. Entonces yo me puse a orar. Y miren que me llevé algunos trancazos. Por eso decidí ya no ir a todos lados, sino donde Dios me dijera que debería de ir. Y me puse a orar. Y le dije, Señor, perdóname por no tomarte en consideración e ir a donde quiera que me estaban llamando. Ahora solamente quiero ir, Señor, a donde tú me indiques que lo debo de hacer. Y en esas áreas, de no moverme solamente a aquellos lugares donde Dios me llame. ¿Por qué? Mire, bendita pandemia, ¿no? Que me ha llevado a pasar tiempo con Dios ahí, a estar en comunión con Dios y a tratar de escuchar la voz de Dios. Que me está demandando, por eso estoy predicando esto, que me está demandando y que está demandando que nosotros dependamos más de Él. Que tengamos más confianza y que esa fe que Él ha puesto en nuestro corazón fluya dentro de nosotros y podamos caminar y vivir. Miren, tiene mucho que ver esto. Quiero terminar, lo que pasa es que de pronto me lleno de cosas. Y de pronto, todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor es Dios mismo, lo considero yo, Dios mismo hablándonos. Primero nos llamó, ¿se acuerdan? Hace tiempo, que nos dijo que nos encerráramos en nuestro aposento, allá a través del profeta Isaías, y que nos encerráramos, ¿no? Por un tiempo hasta que pasara la situación estaba pasando, ¿no? Primero nos habla el Señor, enciérrate, guárdate, deja que pase toda esta situación. Empieza a pasar y aún en el movimiento secular, en el mundo, empieza a poner los famosos semaforitos, ¿no? Semáforo rojo, semáforo naranja, semáforo amarillo. Ahora estamos en el famoso semáforo verde. Yo creo, Dios, impulsado. Órale, adelante. Es tiempo de que retomemos nuevamente la palabra de Dios. Es tiempo nuevamente que pongamos nuestra confianza en Dios. Es tiempo nuevamente que le pidamos a Dios dirección. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Es tiempo que pongamos nuestra vida, nuestras actividades en las manos de Dios y que dejemos de estar actuando por nosotros mismos. Es tiempo, mis amados hermanos, de que le digamos y le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Te parece bien esto que estoy haciendo? Dime tú, ¿qué es lo que debo de hacer? No sabemos. Yo lamento mucho las vidas que se han perdido en este tiempo y sobre todo de hermanos muy queridos, hermanos muy amados. Les decía, yo acaba de fallecer y de paso se los comento para que oremos por Yolanda. Usted no la conoce, la hermana que está en Puebla. El hermano Jorge tardó más de un año luchando contra el coronavirus y al final de cuentas perdió la batalla y el Señor se lo llevó. Realmente no perdió nada, el Señor salió ganando porque el Señor se lo llevó. Pero pérdidas, ¿no? Pérdidas de vidas. Lo cual a mí me demanda y me dice, José Luis, toma en serio esta palabra. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder. Este texto, como ustedes lo saben, generalmente se utiliza o se le da otro enfoque acerca cuando hay un funeral, ¿no? Cuando hay un funeral se toma este texto.
para un servicio funerario. Y de alguna manera, yo digo, está bien, está muy bien. No es un servicio funerario que estamos haciendo, aunque porque algunos de ustedes me están durmiendo, pienso que sí, ¿no? Pero tiene mucho que ver, ¿no? Que no tomemos a la ligera esto que estamos escuchando, ¿no? Sobre todo, yo sé que aquí estamos puros cristianos, pero sobre todo si alguna persona nos está viendo en este momento, ¿no? A través de las redes, tal vez puede ser que haya una persona que no conoce al Señor y que está jactándose del día de mañana, o que ni siquiera ha pensado, ¿verdad?, en esto que estamos hablando, y cree que tiene la vida comprada y que todo lo que posee en su vida lo tiene comprado y que nunca le va a pasar absolutamente nada. Gloria a Dios que así sea, ¿no? Pero si esta persona que nos está escuchando, o tú mismo aquí, sabes, si Dios te está hablando que tienes que ponerte a cuentas porque has hecho a Dios a un lado, y Dios nos está hablando en este momento que estamos cometiendo un pecado, estamos llenos de soberbia, estamos llenos de arrogancia, y que tenemos que ser humildes para con Él. Es tiempo de que en este momento le pidamos al Señor que nos perdone, y que a partir de este momento y a partir de este día vamos a poner todos nuestros planes delante de Él, nuestra vida delante de Dios. No sabemos qué va a pasar mañana, no lo sabemos. Solamente el Señor dijo: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay un día y hoy es este día. Mañana tal vez sea muy tarde. Tal vez sea muy tarde. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, yo te quiero pedir en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, que esta porción de tu palabra, Señor, seas tú poniéndole en el corazón de cada uno de nosotros en aquella área que nosotros necesitamos, Padre. Tal vez, Señor, estoy hablando a mis hermanos, a tus hijos hoy en este día, y obviamente tomando en consideración mi vida, Señor, sabiendo que en muchas áreas, Señor, en otros tiempos, y tal vez hoy mismo, Señor, esté yo actuando sin tomarte en consideración. Pero tú sabes, Padre Celestial, que el anhelo de mi corazón, Señor, es solamente hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, que nos guardes, que nos libres, Señor, que quites toda arrogancia y toda jactancia en nuestra vida, Señor. Que con humildad podamos acercarnos a ti por las noches, Padre, por las mañanas, especialmente dándote gracias por la vida que nos das y la salud. Que podamos acercarnos a ti en la mañana, Señor, en oración, pidiéndote dirección para nuestras vidas, Padre, poniendo nuestras labores, nuestros trabajos, nuestras actividades en tus manos, Señor, pidiéndote que nos des los recursos que necesitamos para ello, que nos des la sabiduría, la inteligencia, Señor, las fuerzas, las habilidades, que nos des gracias, Señor, delante de todos aquellos con los que vayamos a tratar día con día, que nos des gracias, Padre Celestial, que la presencia de tu Santo Espíritu nos esté recordando a cada paso tu palabra, Señor, para que podamos conducirnos como está escrito, Señor, con los pies calzados con el apresto del Evangelio. Que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo para los que nos rodean. Que nuestra vida, Señor, sea para bendecir a todos aquellos, Padre Celestial, que están a nuestro lado. Que te pidamos, Señor, que te manifiestes tú en nosotros y a través de nosotros. Que seamos de grande bendición, Padre Celestial. Que por las tardes, por las noches, a toda hora, Señor, cuando se nos presente alguna dificultad o cuando se nos presente una oportunidad, Señor, volvamos a orar, hagamos un tiempo y volvamos a orar y clamarte a ti, Señor. Y sobre todo en las noches, Padre, ponernos a cuentas contigo. Ponernos a cuentas contigo, Señor, pidiéndote perdón por aquellas cosas que hayamos hecho mal. Algunas prácticas, Señor, que nosotros hemos desechado de tu pueblo, pero que son buenas, Señor. Que tú nunca nos has dicho que son malas, Señor. Y es orar por la mañana. Es orar, Señor, al mediodía, y es orar por las noches.
para tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros dependemos de ti, Señor. Que en todo momento tenemos que clamar a ti, así como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que oraba en la mañana siendo muy oscuro, se iba a un lugar apartado y ahí oraba. El ejemplo nos lo dio Él, Señor, cuando oró por los alimentos, cuando oró por la resurrección de Lázaro, cuando Él oraba, Señor, por las circunstancias que se presentaban, y oraba por la noche después de terminar sus actividades. Ejemplo lo tenemos, Señor, en tu Hijo amado Jesucristo. Pon en nuestro corazón el hacerlo, Señor, para que nuestra vida dependa siempre de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.